Hola oyentes de Radio Sefarad, seguimos recorriendo la geografía del Yiddish en la ciudad de Vilna, así llamada en Yiddish, que es la Vilnius de Lituania y también a veces conocida como Vilna, y siempre de la mano de Varda Fishbein. ¿Qué tal, Varda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarat. Ahí nos vamos otra vez a Vilna, ya en años más avanzados y más tristes quizás del siglo XX. Al inicio de la Segunda Guerra Mundial, por el pacto entre Alemania y la Unión Soviética, la Unión Soviética incorporó nuevamente a Vilna al territorio lituano, es decir, quitándolo del polaco. Más tarde, en el verano de 1940, tanto la ciudad como toda Lituania fueron anexadas a la Unión Soviética, pero cuando los nazis rompieron unilateralmente el pacto Ribbentrop-Molotov un año después, 1941, Vilna fue ocupada por las tropas alemanas que fueron recibidas por la población nativa entre vivas y ofrendas de flores. Contando con la colaboración de simpatizantes lituanos, iniciaron inmediatamente el asesinato de miles de judíos en el cercano bosque de Ponari, de asiago recuerdo, y para el otoño de ese año 1941, los judíos sobrevivientes quedaron confinados y repartidos entre dos guetos. Cuando se produjo la ocupación nazi de la ciudad, la población judía era de unas 80.000 personas. Y antes incluso de establecer los dos guetos, se calcula que aproximadamente 35.000 judíos de ellos fueron masacrados. Los nazis nombraron, como en todas partes, un Judenrat, en este caso a un judío llamado Anatol Fried. Y este a su vez nombró como jefe de la policía judía del gueto a Jakub Jens, que no era nativo de Vilna, pero se había trasladado a ella en 1940. Jens y su policía fue importantísima en la dotación de fuerza de trabajo esclavo para los nazis, debido a la brutalidad con que ejercían la represión los hombres bajo su mando, que los hacían temibles. Su crueldad era extrema cuando se organizaban deportaciones o traslados, eran incluso más celosos que los propios alemanes, apaleando duramente a los judíos que no podían seguir el ritmo de las marchas, y también se afanaban más que los nazis en la búsqueda de judíos ocultos en el gueto, cuya suerte era inevitablemente, al ser hallados, la muerte. Los miembros del primer Judenrat fueron pronto asesinados arbitrariamente por los nazis y el gueto más pequeño fue liquidado pronto. Y así fue como el gueto grande pasó a ser regido por un nuevo Judenrat presidido por el hasta entonces jefe de la policía, Jakub Jens, que, además de lo ya mencionado sobre la crueldad de su policía, era un personaje sumamente controvertido, al igual que ocurrió con otros dirigentes de Judenrats que ocuparon cargos similares, el más conocido de los cuales fue Rumkowski, del gueto de Lodz, que actuaba como si fuera un emperador y que incluso emitió moneda con su imagen. Aunque Jens no llegó a tanto, sí se caracterizó, igual que su homólogo, por mantener la idea de que colaborando con los nazis se salvarían vidas, y para ello fue por lo que llegó a ser tan cruel con los habitantes del gueto. Cuando en el verano de 1942 los miembros del Judenrat fueron asesinados y Jens pasó a ser el único interlocutor de los alemanes, representando a los habitantes del gueto de Vilna y también a la población de los campos de trabajo y guetos más pequeños del entorno, de pueblos cercanos. Esta política de salvar vidas colaborando lo máximo posible con la economía alemana, lo llevó a obligar a que los habitantes del gueto hicieran un trabajo esclavo de tal magnitud que los dejaba exhaustos. Pero detrás de esa actitud de aparente salvaguarda de la vida de los confinados en general, lo que se vislumbraba y opinan muchos historiadores es que pensaba que así estaba salvando su propia vida. Sin embargo, no fue así, y cuando ya no les servía a los alemanes, porque ya estaban decididos
a liquidar el gueto, fue asesinado por la Gestapo en el propio patio del gueto en el otoño de 1943. En cambio, lo que es innegable es la buena administración que ejerció Jens en el gueto de Vilna. Fue uno de los mejor organizados, sus calles estaban limpias y cuidadas y era extraordinariamente productivo, esto debido a la presión que ejercía. Jens ejercía un liderazgo que le era innato y aceptado por los más de 20.000 pobladores que llegó a tener el gueto. Estaba acostumbrado al orden y a mandar, ya que había pertenecido al ejército lituano desde los 16 años. En cuanto a su punto de vista ideológico judío, era seguidor de las ideas de derechas de Betar, la juventud del sionismo revisionista. En el gueto de Vilna, a diferencia de otros, ninguna persona murió por frío o inanición y fueron muy pocas las que se suicidaron. La educación y la cultura continuaron muy activas mientras el gueto se mantuvo, a veces con expresiones extraordinariamente interesantes, lo que proporcionaba esperanza, sobre todo a los jóvenes, tal como relataron algunos asesinados en sus diarios y algunos sobrevivientes a través de sus testimonios. Del mismo modo que Vilna fue llamada la Jerusalén de Lituania, también el gueto de Vilna obtuvo esa distinción, llamándoselo Jerusalén de los guetos, por la ya mencionada importante e incesante actividad educativa, cultural e intelectual que siempre tuvo. También desde el punto de vista de la salud, Vilna fue una excepción, porque la ciudad tenía fama de contar con numerosos y excelentes médicos judíos y, como todos ellos quedaron confinados en el gueto de la ciudad, lo demostraron cuidando en la medida de sus posibilidades y el margen que les permitió el ocupante de la salud de los judíos encerrados. De modo que en general, como decíamos antes, se mantuvo la esperanza de que el Ejército Rojo llegaría para liberar a la población encerrada, sentimiento que creció cuando comenzaron a llegar noticias de que en efecto las tropas soviéticas avanzaban desde el este y lograban contener los avances del ejército alemán en ese frente. No obstante, a lo largo de los años 1942 y 1943, el exterminio sistemático de los judíos de Vilna a manos de los nazis siguió creciendo y fueron muchos los trasladados a campos de trabajo de durísimas condiciones de Letonia y Estonia. Uno de los deportados a estos campos fue el poeta Hirsch Glick, autor de la letra del conocido himno partisano en yiddish y traducido luego a muchos idiomas, Sag nit keinmal as du gehst den letzten Weg, nunca digas que esta senda es la final. Pero incluso en esa época desgraciada, las actividades culturales y las instituciones de bienestar social tradicionales en las comunidades judías continuaron realizándose organizadamente en el gueto. No todos aceptaban pasivamente la situación, sino que también hubo una importante resistencia en el gueto de Vilna. A principios del año 1942 se creó la Vereinigte Partisaner Organisatie, Organización de Partisanos Unidos, que integraba a varias organizaciones políticas clandestinas. Algunos de los líderes que estaban al frente de la misma fueron Josef Glassman, Abba Kovner o Itzhak Wittenberg. Precisamente esta organización tuvo como lema la frase que, aunque procedente de la Torá, recuperó Abba Kovner parafraseando al profeta Isaías: no iremos como ovejas al matadero. La resistencia del gueto combatía desde dentro, pero colaboraba con los partisanos soviéticos que luchaban en los bosques cercanos a Vilna. Se crearon sitios para ocultar armas que entraban clandestinamente al gueto, con las que se realizaban sabotajes. Asimismo, los partisanos imprimían y hacían llegar a la población confinada un boletín, y así era como se enteraban de las noticias del Frente del Este. Por ejemplo, falsificaban documentos para los que se enviaban fuera del gueto, ya fuera para huir o para trabajar por la resistencia afuera. Todo ello eran los prolegómenos de lo que suponían iba a ser una rebelión para combatir a los nazis y liberar el gueto ellos mismos.
Al inicio de septiembre de 1943 ya era obvio que los alemanes planeaban liquidar el gueto, a lo que los partisanos obviamente se resistieron ferozmente. Pero el Judenrat, por el contrario, aceptó colaborar para deportar a los judíos, según Jens, para evitar mayores matanzas. El comandante de la organización resistente antes mencionado, Itzhak Wittenberg, cayó en una redada, pero la resistencia lo liberó. En represalia, los nazis amenazaron con asesinar a toda la población del gueto si no se entregaba. Tras un debate con otros dirigentes partisanos, Wittenberg se entregó. Lo asesinaron 2 días después. El escritor Shmerke Kaczerginski, que estuvo también confinado en el gueto de Vilna, escribió una canción sobre este hecho en honor al dirigente partisano. Ante este panorama, la Organización de Partisanos Unidos decidió salir del gueto y retirarse hacia los bosques de Rudninkai y de Naró, situados fuera de la ciudad. En septiembre del año 1943, los nazis directamente liquidaron el gueto de Vilna completamente, y aquellos judíos que consiguieron sobrevivir a los campos de trabajo de la zona fueron asesinados en julio de 1944, poco antes de que las tropas soviéticas liberaran la ciudad. De entre las comunidades judías de todos los países aliados u ocupados por los nazis, las de Lituania fueron con las que más se ensañó el Holocausto. Los cálculos que realizan los historiadores es que aproximadamente 100.000 judíos, tanto de Vilna como de los pueblos de su entorno, confinados en el gueto de la ciudad o en otros, fueron asesinados. Y como siempre hacemos, vamos a mencionar ahora algunos de los judíos destacados que nacieron en esta ciudad. Esta vez, en ambos casos, ambos son famosos por su contribución a la literatura, las canciones y la historia del sufrimiento y la resistencia judía durante la Shoah. Y empezamos con el recientemente nombrado Shmerke Kaczerginski, que fue un gran poeta y combatiente partisano nativo de Vilna, que sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Había nacido en el año 1908 y criado en un orfanato judío. Tras la anexión en el año 1922 de Vilnius por la República Polaca, Kaczerginski se convirtió en un activo defensor de las ideas comunistas, lo que le supuso recibir muchas palizas de la policía y también pasar por la prisión. Su primera canción, creada en la década de 1920, se llamó Tates, Mames, Kinderlech en Yiddish, Padres, Madres e Hijos, que se conocía más como barricadas. No solo circuló sin que se conociera el autor por toda Polonia, sino que fue cantada en todos los sitios donde se hablaba Yiddish en Europa como si fuera una canción folclórica. Kaczerginski perteneció al ya mencionado grupo artístico y literario Jung Vilne o Vilne Joven, como Chaim Grade y Abraham Sutzkever, entre otros. Fue uno de los principales activistas culturales como editor y publicista. El grupo Jung Vilne se disolvió al empezar la Segunda Guerra Mundial. Cuando los nazis entraron en Vilna y comenzaron a enviar a los judíos a campos de trabajo o guetos, Kaczerginski fingió ser sordomudo para evitar que lo confinaran, pero luego fue apresado y enviado al gueto en los inicios del año 1942. Allí fue muy activo como poeta de la resistencia. Sus canciones alentaban a los confinados y los consolaban de sus penurias. Su papel en la actividad cultural del gueto fue ingente. Era el alma de la organización de piezas de teatro, clubes y charlas sobre literatura y en la educación. En esa época compuso canciones o letras para canciones muy conocidas que circularon por toda la Europa invadida por los nazis en campos y guetos y que se cantan aún ahora, como por ejemplo el tango Frühling, Primavera, escrita a raíz de la muerte de su esposa, o Stiller, Stiller, Tranquilo, Tranquilo. También fue el creador del himno del Club Juvenil del Gueto, Jugendhymn, himno de la juventud. Se unió a la Organización de Partisanos Unidos y tras la fracasada rebelión de septiembre de 1943,
Huyó junto a los integrantes de su brigada y hasta el final de la guerra estuvo oculto en los bosques fronterizos situados entre Lituania y Bielorrusia, primero como parte de la Organización de Partisanos Unidos y luego integrado en un grupo partisano soviético. Participó en la liberación de Vilna junto a las tropas soviéticas en agosto de 1944 e inmediatamente comenzó a trabajar en el rescate de libros judíos, obras de arte y otros elementos culturales del gueto destruido. Luego, desencantado con la actitud política de los soviéticos, dejó Lituania y se marchó a Lodz, en Polonia. Tras el siniestro pogromo de Kielce, ocurrido un año después del fin de la Segunda Guerra Mundial y de perpetrado el Holocausto, en el año 1943 fue el pogromo de Kielce, en el que resultaron muertos 42 judíos y otros 40 resultaron heridos. Ante esto, emigró a París. Se desplazó mucho ofreciendo charlas a sobrevivientes que aún estaban en campos de refugiados, recorrió la Alemania ocupada por las potencias vencedoras de la guerra y siguió escribiendo sus canciones, entre ellas la muy conocida Soll schon kommen die Geule, que venga ya la redención, que reflejaban la dura experiencia que estaban atravesando los refugiados judíos sobrevivientes y manifestaba la esperanza de un renacer espiritual y cultural para su pueblo. Una de sus publicaciones más notables fue la antología Unser Gesang, Nuestro Canto, un repertorio de canciones partisanas que compiló en 1947 y fue el primer cancionero judío impreso en Polonia tras la guerra. Ese mismo año veía la luz en París su edición de canciones y poemas en yiddish, Das Gesang vom Wilner Ghetto, la canción del gueto de Vilna. Su libro más conocido es precisamente la antología, que han consultado miles de investigadores y estudiosos del folclore judío y la música popular de la época de la Shoah, porque se constituyó en una obra de referencia sobre el tema, Lieder von die Ghettos und Lagern, canciones de los guetos y los campos de concentración, y que fue editada en el año 1948 en Nueva York. Kaczerginski decidió mudarse con la nueva familia que había constituido en 1950 en París a Buenos Aires, donde su actividad fue muy intensa. Colaboraba en la prensa en yiddish, daba conferencias, instruía sobre cómo había sido la vida en guetos, sobre las guerrillas partisanas, sin dejar nunca de difundir la cultura judía. Gran orador, era requerido frecuentemente desde Estados Unidos, Canadá o América Latina. Desgraciadamente, su vida se truncó muy pronto. Volvía de una charla y su avión se estrelló en las estribaciones de la cordillera de los Andes. Kaczerginski tenía solo 45 años y corría el mes de abril del año 1954 cuando se produjo este siniestro. Bien, vamos con otro nativo de Vilna, de experiencia similar, aunque suerte diferente. Durante la época en que Vilna estaba incorporada a Polonia y fue nacido en 1922, fue el que ya hemos mencionado también, Hirsch Glick. Desde su adolescencia escribía poemas en yiddish y fue cofundador de otro grupo poético de jóvenes judíos de Vilna que se llamaba Jungwald, Bosque Joven. En 1941, con la invasión nazi, primero fue encarcelado en el campo de concentración de Weiße-Wache y luego enviado al gueto de Vilna. Allí, al igual que Kaczerginski y otros artistas e intelectuales, fue uno de los más activos miembros de la comunidad intelectual del gueto, como también participó de la resistencia clandestina y el levantamiento, o el intento de levantamiento de 1943. Su creación más famosa, la canción Sag nicht keinmal hast du gehst den letzten Weg, que mencionamos antes, Nunca digas esta senda es la final, se convirtió con música de Dmitri Pokras en el himno, como ya se ha dicho también, del movimiento partisano judío. Mientras el gueto estaba siendo liquidado en octubre del año 1943, Glick consiguió escapar, aunque fue apresado y enviado luego
como hemos contado, a un campo de concentración en Estonia. Allí continuó escribiendo poemas y letras para canciones. En julio de 1944, estando ya próximas las tropas soviéticas, Glick volvió a huir y desde entonces no se conoce cuál fue su suerte. La mayoría de las fuentes coinciden en que lo más probable es que los nazis lo hubieran capturado y asesinado en agosto de ese mismo año, 1944. Y bien, Jorge, hasta aquí lo que podemos contar en esta cuarta visita que hemos hecho a la ciudad, a la gran ciudad judía de Vilna. Y aún nos queda todavía por seguir comentando más de lo que ocurrió tras la guerra, durante el periodo soviético y en la actualidad. Pues para esos últimos compases en torno a la vida judía en Vilna, pues invitamos a los oyentes a presentarse aquí en Radio Sefarad dentro de 2 semanas para seguir recorriendo la geografía del Yiddish de la mano de Varda Fishbein. Muchas gracias, Varda. Bueno, la verdad que la geografía del Yiddish parece un compendio de la guerra de Ucrania, porque hemos recorrido absolutamente todas las ciudades en las que han habido conflictos, Kharkov, Lvov, todas. Pues nada, se ve que ese tema de la geografía del Yiddish sigue de actualidad. Pues sí. hasta la próxima. Chao, Jorge.